Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde nos acompaña José Munuera. Buenas tardes, José, bienvenido. Buenas tardes a todos. Víctor Balsas, buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias. Y Manuel Martínez, buenas tardes. Hola, amigo. Bienvenido. Vamos a hablar, aunque estemos en carnaval, vamos a hablar de cosas serias, realmente. Tenemos cosas serias esta tertulia, porque lo que ha sucedido esta semana en Murcia, y lo tocaremos en el segundo segmento, es grave con el pozo y todo eso, ¿no? Pero antes que nada me gustaría comenzar la entrevista, porque la tertulia más que la entrevista, porque hoy martes el alcalde de Totana, Andrés García, se reunió con el presidente Miras de la región. Entre otras cosas, le iba a plantear varias cosas, pero entre otras cosas le iba a plantear que le echara una mano para ver si se podía hacer una normativa a nivel regional que le permitiera a los ayuntamientos, como está el de Totana, por ejemplo, altamente endeudados, poder alargar la deuda de 30 a 40 años, entre 30 y 40 años. Porque decía, y sobre eso quiero la reflexión de ustedes, decía el alcalde Andrés García, que de no ser así, pasado el periodo de carencia, que eran 2 o 3 años, pues nos íbamos a ver en un grave problema. Eso, de alguna manera, dicho por el alcalde, que está en conocimiento de lo que está sucediendo en el ayuntamiento y que solamente puede contar con que se le alargue la deuda a 30 a 40 años, estamos en una situación bastante delicada. Eso quisiera el comentario de ustedes, de Manuel, de Pepe, de Víctor. Me gusta a mí empezar por Víctor, que es miembro del equipo de gobierno. Como tú bien decías, el alcalde ha ido esta mañana a entrevistarse por primera vez desde que cogió en el mando en junio del año pasado, pues para transmitirle una serie de problemas y de actuaciones que cree que son convenientes para el municipio de Totana. Una de ellas es esa medida de ampliar la deuda o el pago de la misma por lo menos 20 años más. Lo que le pedía al presidente de la comunidad autónoma era que fuera el ministerio que un poco hiciera allí presión para que Montoro, que es el ministro de Hacienda, el que tiene las competencias y la capacidad para abrir esa posibilidad, pues lo diera, que es algo positivo, porque ahora mismo, pues como todo el mundo, o si no lo conoce, estamos aquí para hacérselo saber, la autonomía financiera que tiene el Ayuntamiento de Totana es cero. Estamos constantemente intervenidos por el Ministerio de Hacienda, que es el que controla, digamos, las cuentas municipales, y creemos que esta es una medida que es positiva a la hora de ir pagando lo que debemos, pero de tal manera que no estrangule el crecimiento ni se ponga en riesgo la calidad ni la prestación de los servicios públicos del municipio. Y un poco en ese sentido es donde estamos trabajando. Lo que estamos haciendo ahora son simplemente parches que al enfermo se le ponen, se le dan vitaminas o se le da ibuprofeno, y cuando se le quita, el enfermo sigue teniendo fiebre o se encuentra en un estado lamentable. Son parches que sí, que ayudan a pagar los compromisos que tenemos con el banco, con sentencias que nos vienen dando, que nos vienen dadas, que en su mayor parte o en la totalidad se contrajeron o se llevaron a cabo cuando el Partido Popular gobernaba este municipio. Y bueno, y esa es una de las medidas, junto con otras cuestiones que el alcalde ha planteado, pues la de vital importancia es esa. Sí, realmente lleva varias propuestas a López Miras, pero yo me quiero quedar con la a mi juicio, la que era la más importante, la económica, ¿no? Y la que de alguna manera es determinante y va a permitirnos salir o morir en el intento. Manuel. Hombre, pues yo creo que Montoro, o lo que es el Ministerio de Hacienda, no está por la labor ahora mismo, por las noticias que yo... Bueno, las noticias que yo tengo, y cualquiera de... La semana pasada, que también López Miras, presidente de la región de Murcia, también se puso en contacto, claro, lo leí muy de pasada, con Montoro a la hora de... porque la región de Murcia también está endeudada y fuertemente, sí. Era posiblemente una de las que más deuda tienen de toda España, para negociar una quita, que es donde debe de ir Totana y donde debe de ir la región de Murcia, pienso yo. En una quita, y dijeron que no hay nada que hacer. ¿Cómo se puede hacer una quita? Pues oye, se han rescatado países, se ha rescatado Chipre, se ha rescatado Grecia, se ha rescatado Portugal, Irlanda, lo que estábamos hablando antes. Entonces, ¿por qué no se rescata a Totana y a otros muchos pueblos que hay, o ciudades que hay con las mismas circunstancias que Totana? Si no llega esa quita, yo creo que esto es imposible, o dijéramos ese rescate por parte del gobierno, porque estamos en bancarrota.
O a lo mejor hay que pronunciarlo y tocar las campanas. Oye, que estamos en bancarrota, en Teréis. ¿Por qué? Por las circunstancias que hayan pasado, por derroche, por mala cabeza, por mil cosas. Y entonces que nos ponga a venir esa ayuda. Si eso ya existió en Europa, ¿por qué no puede existir en España y dentro de España, en toda Murcia? Para los dos sitios. Por ahí es donde está la cosa. En vez de ser 30 años son 40 para pagarlos, pues sí que es un poco de respiro. O sea, que Barça sí que es un poco de respiro. Pero seguimos en la misma, seguimos asfixiados. La gente no queremos más impuestos. La gente no quiere más impuestos. Y con eso, para mí es que es poca cosita, ¿no? Eso no se soluciona la gran deuda que podamos tener, que nunca vamos a saber la que es, en realidad, porque sí, no hay quien la sepa. Pero en fin, sí, por ahí van los tiros. Yo exijo un rescate y una quita, no exijo. Me gustaría pedir lo de la quita, Pepe, te pregunto una cosa, lo de la quita sería una medida, no digo que no sea necesaria, porque viendo las cifras, pues sería necesaria. Pero ¿tú crees que una quita aplicada a una deuda que fue, de ser cierta la cifra, adquirida por irregularidades, ¿ok? Se puede hacer una quita si no se aplica la justicia verdaderamente con todo el peso contra los responsables, sean estos quien sean? Yo estoy diciendo, señalando un color político, ¿ok? Porque la quita la podemos hacer en Murcia, la podemos hacer en Valencia, la podemos hacer en Cataluña. Si tú pides una quita, pero con la misma fuerza que estás pidiendo esa quita, no exiges que se cumpla la ley para los que la han cometido la deuda, no estaríamos haciendo algo que no es sano, inclusive, porque la gente te puede decir a ti, ¿por qué quita para ellos y yo, que he cumplido a rajatabla mi cuestión, no tengo ninguna ventaja? Te pregunto. Efectivamente, yo pienso que cuando se hace una quita a una deuda, si no hay una contrapartida para justificar esa quita, lo que se está haciendo es beneficiar a los que se portan mal, a los que hacen las cosas mal, con lo cual cualquiera se presta a hacer las cosas mal sabiendo que al final siempre puede haber una quita. Entonces, evidentemente, si alguien ha hecho las cosas mal, evidentemente la ley debe de alguna forma hacer que esas personas de alguna forma paguen lo que se ha hecho mal. Lo que ocurre es que tal y como está montado el sistema, por las responsabilidades que tienen los políticos, yo creo que son prácticamente nulas, salvo que utilicen el dinero en su beneficio, con lo cual sí que la ley parece que empieza a perseguirlo. Pero mientras sean dinero público y lo malgasten, por ejemplo, pues políticas de subvenciones, políticas de inversiones equivocadas, es decir, todo ese tipo de cosas, la ley ahí yo creo que no persigue eso. En cualquier caso, yo creo que lo que es importante analizar es qué es lo que nos ha llevado aquí, por qué estamos donde estamos. Porque evidentemente estamos donde estamos, Totana debe mucho dinero y pues hay que poner paños calientes como sea, alargando la deuda, subiendo los impuestos de los ciudadanos, es decir, haciendo lo que sea para pagar eso. Pero si no analizamos qué es lo que nos ha traído aquí, esto es un problema que no se va a solucionar y además que en el futuro se repetirá. Y eso es una ley muy sencilla. Y desde mi punto de vista, ¿cuál es el proceso que nos ha llevado a estar donde estamos? Pues precisamente que los que ostentan cargos públicos no tienen una responsabilidad, digamos, cara a la sociedad. Voy a poner un ejemplo. Aquí llega cualquiera, se presenta para alcalde y dice: Totanero, voy a construir un polideportivo. Totanero, voy a construir una piscina cubierta, no sé qué. Y son los primeros, los ciudadanos, los que no le preguntan: ¿pero eso con qué dinero lo va a hacer? ¿Va a recibir este dinero de algún sitio para hacer eso? A nadie se le ocurre preguntar de dónde va a salir el dinero. Luego viene la parte, por ejemplo, de las subvenciones. Aquí hubo unos años que todo estaba subvencionado, medios de comunicación, bueno, infinidad de cosas, asociaciones. A ver, ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido el carnaval. El carnaval, pues, es un hecho cultural en Totana, pero yo, por ejemplo, me pregunto si es necesario subvencionarlo y por qué. Y puede ser que haya gente que no le guste el carnaval y que pague impuestos para que se subvencione el carnaval. Y lo mismo que digo el carnaval, digo otra serie de actividades. Digo porque ahora mismo estamos en martes de carnaval. Entonces, la política de subvenciones, entre otras cosas, nos lleva a estas situaciones y más cosas. O sea, el problema es que son muchas cosas juntas y esas políticas al final siempre son para lo mismo, para comprar votos.
siempre para comprar votos. Es decir, voy a hacer un polideportivo, voy a subvencionar a esta asociación, voy a subvencionar cofradías, voy a subvencionar, es decir, todo este tipo de peñas, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero eso me parece bien cuando sobra el dinero, pero no nos sobra el dinero, no somos un país rico, no somos un pueblo rico, aquí no tenemos petróleo, en total no hay petróleo, ni siquiera hay agua, es decir, hay una serie de cosas. Entonces, malgastar el dinero de esa forma es el origen, pienso, de lo que nos ha traído aquí. Y lo importante sería analizar por qué ha ocurrido eso y poner las causas, o sea, hacer cosas para que eso no ocurra. Creo que atribuirle de manera general que las subvenciones son para obtener votos, sí, pero no siempre, porque a veces hay subvenciones que son socialmente necesarias. Cuando tú subvencionas un bien que es necesario para un colectivo, estás permitiendo que ese colectivo, el poco de recurso que tenga, lo invierta en consumo. Evidentemente hay excepciones que confirman la regla, y creo que es lo que tú estás diciendo, pero aquí la excepción es la contraria, desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo contigo en que hay entidades y ciertos elementos que tienen que ser subvencionados porque si no, no podían subsistir y tienen un bien social. ¿De acuerdo? Pero pienso que eso es la excepcionalidad, no la normalidad. Entonces, sí, a mí me gustaría simplemente hacer cuatro puntualizaciones. ¿Dónde estamos? Bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de dónde estamos, quizás con más, en vez de un estudio económico-financiero donde en líneas generales se establezca una serie de variables y se nos diga hay 120 millones de euros de deuda y 60 millones que están pendientes de venir, pues bueno, hubo unos años donde los servicios costaban 100 millones de euros y se financiaban nada más que el 20%, hubo unos años donde en el Ayuntamiento de Totana se contrataron hasta 650 funcionarios, había más, por ejemplo, que en Molina de Segura, que nos duplica como mínimo, triplica en población. Yo creo que la gente, o en su mayoría, somos conscientes de lo que ha pasado en el municipio de Totana. Por otro lado, el político sí que tiene que haber, digamos, una serie de contrapesos que le limiten su ámbito de actuación, que lo vigilen, que lo lleven a rajatabla, pero pienso también que hay una responsabilidad moral del que tiene el cargo público y una responsabilidad ética a la hora de cuando le toca su periodo de servicio a la ciudadanía, de servicio público, pues hacerlo en base a un código de reglas morales, éticas, que como hemos visto en estos años pasados estaban muy relajadas o prácticamente ni existían. Por eso ha habido casos de corrupción como los que todos conocemos. Y por otro lado, tanto en Totana como en la comunidad autónoma se da una variable común, que es una financiación que llega desde el Ministerio de Hacienda, bien en fondos de ordenación, bien en fondos de, creo que es de liquidez autonómico, una serie de... Los FLAG, sí, una serie de dinero, 200, 300 millones de euros como pueden ser la comunidad autónoma, aquí 5 o 6 millones de euros, que vienen destinados a pagar los compromisos con bancos, con proveedores o con cualquier, digamos, agente con el que el ayuntamiento trabaja, y ahí es donde tenemos que incidir en el que, bien, nos permitan esos compromisos que ahora tenemos con el Ministerio, porque hemos cambiado yo a quién le debo ese dinero, antes se lo debía al banco, ahora se lo debo al Ministerio, pues alárgueme usted a 40 años, 20 años más para que le pague, o simplemente, bueno, que son 5 o 6 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de Totana de deuda, 20, 30, con 1 billón de euros que tiene, si no recuerdo mal, de deuda pública el Estado español. Yo creo que eso, en los niveles que estamos, no es un problema, y en esa medida creo que debemos seguir avanzando. Y todo se circunscribe prácticamente a la cantidad de deuda impagable que tenemos, ¿no? A la cantidad de deuda impagable que tenemos. Pero ¿tú no crees, Manuel, que esa deuda impagable que tenemos, que se fue acumulando durante N años, 12 años, 10 años, o 15 o 20 años, no es y lo pregunto siempre, y nadie me ha dado una respuesta realmente que me satisfaga, no ha sido una cuestión de culpa por acción de unos y por omisión de otros? Porque yo de repente puedo entender que en una legislatura tú te endeudes 2 millones, ok, se me escapó, pero que te endeudes 2 millones, 3 millones, 5 millones, 7 millones, durante 12 años, no hay alguien ahí
que estuvo mirando para otro lado, Manuel? No, ahí lo que pasó fue una bomba de euforia en cuanto a estar normal y de pronto considerar a partir de los convenios que al ayuntamiento le entraron 15 o 20 millones de euros de golpe, que contaban con ese dinero en una época de bonanza donde todo era carísimo, y entonces pues dijeron, y como vamos a recibir 40 más, X, no vamos a decir los números exactos, pues allí fuera la alegría tremenda de tal. O sea, que se comieron el pollo antes de pelarlo, por lo visto, porque yo siempre decía, bueno, esperaros a que el plan general de ordenación esté terminado. Una vez que esté terminado, ya esos convenios son efectivos. Que luego no pueda pagar el hombre, pues lo venga, pues haríamos lo mismo, pedirían lo mismo que estamos pidiendo nosotros ahora. Oye, devuelve el dinero, no puedo, o concédeme un plazo o no me conceda un plazo. Entonces aquellos convenios no salieron y se tiraron con pólvora de rey. Que si verbenas, que si actuaciones, que si pantojas, que si no sé quién. Todo era alegría por todos sitios. La verbena, la pantoja, las actuaciones, lo veía todo, y los roscones, Manuel, lo veía todo el mundo. Perfectamente. Por lo tanto, alguien tenía que decir, pero bueno, pero se hizo inversiones. No dinero, ¿dónde sale la pantoja? Pero porque había dinero y tal, y encima nos podíamos endeudar porque vamos a recibir mucho más. Ahora voy a hacer inversiones por la casa esta que hay aquí enfrente del General, que si el convento de las monjas de Murcia y la Santa, que si, yo que sé, una cantidad de historias, que eso se compró a un valor añadido muy alto, o sea, un valor que ahora mismo a lo mejor no vale ni un tercio, y que 5 años antes de que lo hayan comprado tampoco valía un tercio de lo que lo compraron. Es decir, que si lo compraran en 1 millón de euros, cualquier cosa, por decir 1 millón de euros, su valor hace 3 años antes, pues estaba en 250 o 300.000 euros. Pero claro, en la escena y en la punta de la burbuja, antes de explotar económica, pues estaba a todo caro y se compró en el carro. Entonces tenemos unas inversiones que ahora no cuestan nada o no valen nada, que yo me desharía de ellas, por supuesto, para minorar la deuda. Cogería también el patrimonio. ¿Te desharías o no te desharías? ¿No? Yo sí me desharía. Sí te desharías. Eso y todo el patrimonio posible que el ayuntamiento ahora mismo no tenga. ¿Entiendes como empresario? Pero claro, no hay mercado. Como empresario que eres, tú harías eso como una Pues medida. hombre, no es la primera vez que hemos tenido un poco de crisis y hemos tenido que decir, oye, tengo que vender un piso, o mi piso, o tengo que irme de alquiler, o tengo que hacer 1000 cosas, pero el caso es salvar el ajuar, salvar lo que En la solución hay que tomar algo, porque reconocí aquí, tenía el otro día aquí tenía aquí el otro día al alcalde Andrés García, y hablando de eso, la inquietud que él tiene también con esto, y comentábamos el tema de prorrogar la deuda, todo eso, él me comentaba que llegó un momento que, no sé si lo diría de broma o lo que sea, pero dijo, si no me afectan una situación que es la realidad que tengo en este momento, le entrego las llaves del ayuntamiento. ¿Podemos estar en una situación que el alcalde tenga que verse apurado literalmente a entregar la llave del ayuntamiento si no se busca una solución a esto? Víctor. Yo creo... Espera un momentico que... Esa situación yo creo que no se va a dar fundamentalmente porque el Ministerio de Hacienda te obliga a cogerte estos fondos de ordenación que ir dándole la pelota hacia adelante y bueno, desde mi punto de vista, pues parcheando la situación que tenemos. Fundamentalmente el 80% de las inversiones que se hicieron en los últimos 12 años venían de subvenciones de la comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Totana hizo algunas, pero no en un volumen para tener 120 millones de euros. O sea que en inversiones esa deuda no está. Y no miramos para otro lado. Todo el mundo puede recordar la obra de la Kabuki, 1 millón de euros que costó, aproximadamente el doble de desfase que hubo en esa obra. Se dijeron, pero es que el próximo concejal de Obras y Servicios que en la próxima legislatura llegue, pues no se le puede achacar lo que yo haya dejado, lo bueno, lo malo, que yo deje. Había alguien en una situación determinada, la población, los ciudadanos de Totana votaron, porque así legítimamente pues lo decidieron, y hubo alguien que tomó esas medidas, y otros le decían, cuidado que vamos donde vamos, y hemos terminado aquí. Es que no... Me comentas, Víctor, ya te doy la palabra. Me comentas de que la mayoría de las cuestiones que se hicieron en Totana de inversiones vinieron con subvenciones de la comunidad autónoma. Entiendo entonces que si no hubo si no se gastó ese dinero en inversiones, ¿dónde se gastó el dinero? No, yo digo, por ejemplo, que para la Kabuki llegaron, creo, aproximadamente unos 500.000 euros y que la obra salió por 1 millón de euros, por lo que conocemos. Digo que el edificio donde está la policía local se hizo también con una subvención, que la casa del General Arnal se compró con otra subvención que creo que ronda también los 500.000 euros, que la casa de las monjas que dice Manuel también vino con una subvención, también se compró con una subvención
de la comunidad autónoma, que las grandes infraestructuras o lo que se hizo, por ejemplo, ampliación de aulas en el Tino Galván y demás, todo eso vino de aportaciones de la comunidad autónoma, y que nosotros, nosotros, quien estaba en ese momento, las grandes infraestructuras que se hicieron, me parece que fue el Centro Social de Levos, que costó aproximadamente 450.000 euros. Nuevamente, ahora les pregunto a Pepe y después a Manuel, si no hemos invertido nada y nos endeudamos en 120 millones de euros, Manuel, Pepe, te pregunto, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Dónde se metió? A ver, si yo lo he entendido bien, lo que acaba de decir el señor Balsa, se invertía por más de las subvenciones que venían. O sea, si por ejemplo venía para arreglar la Kabuki 500.000 euros, se gastaba 1 millón. Sí, pero así, ¿eso con todas? No, eso con todas. En general, digamos, con todas, una estrategia general. Lo que yo digo es que las inversiones que se hicieron, el 80% eran subvenciones finalistas que venían de la comunidad autónoma. Y que en algunos casos, como puede ser de la Kabuki, se gastaban más, se gastó más de que la subvención llegó. Eso es lo que yo digo. A ver, aquí yo lo que veo es una ensalada, y la ensalada, los ingredientes son incompetencia. Yo no quiero poner cara, sino digamos en general. Incompetencia, falta de rigor, corrupción y una fundamental, y es que los políticos españoles, y los totaneros no van a ser menos, el adiestramiento que hemos tenido durante estos años de lo que mal llamamos democracia, porque no vivimos en democracia, vivimos en una oligarquía de partidos. O sea, técnicamente lo que tenemos es una oligarquía de partidos, no es una democracia. Entonces, los políticos que tenemos y hemos tenido, pues resulta que administrar no. O sea, construir, hacer, subir el gasto corriente, malversar, es decir, todo eso lo hace cualquiera. Pero administrar, es decir, recortar gastos, digamos, hacer las cosas como las haría. No voy a comparar una institución pública con una empresa, porque una empresa está para ganar dinero y una institución pública está para generar beneficio a los ciudadanos, de acuerdo al colectivo. Pero sí que hay puntos en común, es decir, no puedes llevar una institución pública ni una privada a la quiebra, ¿vale? Eso no es de recibo. Entonces, si se hace eso, ¿por qué pasa? Pues de alguna forma pasa porque aquí todo el mundo ve muy bien, por ejemplo, que se traiga a la Pantoja o que se traiga una actuación gratis o que se hagan actividades que nadie se pregunta de dónde sale el dinero. Pero cuando hay que recortar, entonces todos son... Para eso no vale nadie. Es decir, para hacer las cosas, para despilfarrar, parece ser que todos los políticos valen, pero para recortar no vale ninguno. Eso además, el siguiente condimento de la ensalada, esta que hemos dicho, es la incultura política general de los ciudadanos españoles y totaneros y de todo, en general. En general tenemos una incultura política que es la que propicia que ya aquí llegue cualquier cantamañana, sea de Podemos o de Llamemos o de Unidos por Cataluña o cualquiera de estos, y la gente no se... Bien es verdad que durante los 40 años de Franco, la cultura política, eso era un tabú, es decir, eso no existía. Pero es que durante los 40 años que llevamos después de Franco, si algo no se ha cultivado es la cultura política de los españoles. Es más, se han acuñado términos y se han grabado a fuego términos que no son verdad. Por ejemplo, lo que estamos hablando de democracia, por ejemplo, que votar es democracia, por ejemplo, pues cuando la gente dice que el derecho a decidir, son una serie de conceptos que la gente no sabe ni lo que son, ni nadie se ha molestado en explicarlo. ¿Tú te sientes, y vamos a un corte comercial, al regreso me contestas, te sientes identificado como político, que eres joven, con lo que está comentando Pepe Munuera? Al regreso del corte me lo comentas. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la tertulia que mantenemos con nuestros invitados. Estaba comentando José Munuera que hacía una fotografía de la política me traicionó el subconsciente, en España, ¿no? En los años del franquismo y los años posteriores al franquismo, y que los políticos no habían estado a la altura de las circunstancias. Yo te pregunto a ti, Víctor, que eres un concejal joven, de los que tiene que ser joven, ¿ok? Si te sientes identificado con lo que está comentando José Munuera. Bueno, la verdad es que en primer lugar no me gusta ponerme de ejemplo absolutamente de nada,
porque lo que tengo claro es que estoy aquí de paso por un periodo, espero lo más corto posible de tiempo, y que esto va a seguir y que por lo tanto... Pero déjame que te haga una Sí, sí. es cierto, pero también hay que reconocer que está licenciado en ciencias políticas. Si alguien debería saber, aunque fuera teóricamente, de política, eres tú. Sí, sí. Dejemos eso claro. Sí, Ahora sí. continúa. Lo que vengo un poco a decirte es que hay alguien que cree que quiere instalarse en la política por largos siglos, ¿no? Y yo lo que tengo claro es que esto es por un espacio corto de tiempo, vengo sin ningún tipo de vicio y de la misma forma me voy a saldré de la política, espero sin hacer el más mínimo ruido. Eso lo tengo, por lo tanto tampoco creo, me gusta ponerme a mí de ejemplo absolutamente nada. Las cuentas de la concejalía están ahí para todo el mundo que quiera verlas, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Y lo que sí creo que a la altura de la legislatura en la que estamos, con casi 3 años, pues gestionando miseria como se está gestionando en la Concejalía de Obras y Servicios, pues hay un balance, una gestión que creo medianamente digna, medianamente decente. Aquí están los datos. En los últimos días he hecho pues una serie de tablas de estadísticas con los datos más, digamos, más a resaltar. 340 y casi 349.000 euros que vamos a invertir en el arreglo de caminos del municipio de Totana, entre fondos que vienen de la comunidad autónoma y fondos locales. 260.000 euros se han invertido ya en mejora de parques y jardines, aquellos que estaban abandonados y que en la campaña electoral así los vecinos y vecinas del municipio nos lo decían, también entre fondos de la comunidad autónoma y fondos propios. Lo mismo hemos hecho en calles del municipio, hemos invertido 290.000 euros. En accesibilidad del municipio, que todavía queda algunas actuaciones por desarrollarse y por ver durante los próximos meses, son aproximadamente unos 110.000 euros de inversión. En arreglo de colegios y de puesta en valor de locales sociales que tenemos, aproximadamente 40.000 euros, y todo esto lo hemos hecho pues desde un compromiso de la brigada municipal muy fuerte, gestionando miseria, con mucha imaginación, y bueno, ahí están los resultados. Yo me hubiera gustado tener las subvenciones que le llegaban al Partido Popular, porque hubiéramos hecho pues otra serie de cosas. A lo mejor las calles estarían en mejor estado, los campos, los caminos que dan acceso a las industrias que tenemos en el campo y a fincas del municipio, pues posiblemente estarían mejor, pero no quiero hablar de lo que pudo ser y no fue, sino de la realidad en la que estamos. No todas es evidente que contigo lo que estás comentando aquí, no todo lo hecho es criticable. Hay cosas que se pueden hacer. Manuel, vamos a cambiar de tema, pero antes me gustaría, tú como empresario, ¿okay? Si yo te entrego a ti una empresa como el Ayuntamiento de Totana, con una realidad como el Ayuntamiento de Totana, ¿entenderías que la única salida que tenemos para no caer en el abismo es prorrogar la deuda, o tú propondrías otras alternativas que se pudieran hacer? O sea, tenemos esa opción que, como dice Andrés, tenemos que llevarla de 30 a 40 años, sí o sí. Pero en caso de que no fuera eso posible, con la realidad que tenemos en el Ayuntamiento de Totana, ¿tú qué propondrías? Hombre, yo recortar todos los gastos posibles, tanto en personal como en inversiones, como en todo, porque aunque no somos ricos, O sea, como no podemos... No estremecerte prácticamente. No, al contrario. De todo, quitarme de encima lo que pudiera, o sea, para poder pagar y tapar la boca a los bancos. Si no lo puedo vender, pues decir, oye, mira, que venga un perito que te valore todos estos terrenos que tengo, todos estos solares, y tómalos ahí, tú ya haces lo que quieras, y con esto me quitan la deuda. O sea, iría haciendo, sobre todo, reducción de servicios, a 100%, que claro, que los tiene y que la gente, pues oye, reducirlos al mínimo, a los verdaderamente esenciales que tenemos, que creo que son muchos. Creo que está haciendo una buena labor. Intento contar de consentirlos, pero claro, es un sufrimiento continuo. Quitarme todo lo que pueda de patrimonio y, por supuesto, pues insisto otra vez en lo mismo, ir a una quita. Y quitarte patrimonio, lo he dicho 2 veces, quitarte patrimonio. ¿Sientes que eso es una medida casi necesaria? Pues claro, mientras que no me quite patrimonio, que me está que decir, oye, es que voy a reducir la tienda a la mitad, con lo cual voy a vender menos, o voy a hacer alguna cosa, pero si tengo 3 huertos, ese señor tendero, o como quiera llamarlo, que eso no lo está produciendo para su negocio, que es de donde ha salido todo, pues me tendré que desprender de ello, para
para seguir trayendo a mis trabajadores, para seguir teniendo el negocio en marcha. Si eso no hay más vuelta. De hacer eso, Pepe, te pregunto, ¿Totana sería menos ayuntamiento a nivel de imagen el hecho de quedarse sin patrimonio porque ha tenido que venderlo para atender a una deuda que se hace impagable? Lo que está claro es que lo mal que se han hecho las cosas no nos va a salir gratis a los totaneros. Eso los totaneros tenemos que tenerlo claro. Si la gente no tiene claro que todo lo que se ha hecho mal, si piensa que eso nos va a salir gratis, pues deben de ser muy felices, y yo la verdad es que me alegro mucho, pero eso es imposible. Eso es imposible. En primer lugar, ninguna empresa en el mundo es capaz de cavar un hoyo tan profundo como lo ha cavado el Ayuntamiento de Totana. Eso es imposible, porque estás cavando hoyo años y años. ¿Cómo se cava un hoyo? Es imposible cavar un hoyo si tú no cuentas con subvenciones. Es decir, puede cavar un hoyo, por ejemplo, empresas como Abengoa, empresas de estas que como reciben subvenciones, y entonces, claro, al final vas cavando el hoyo, y cuando ya el hoyo es muy profundo. Pero hablando de empresas normales, una empresa puede cavar un hoyo 1 año, 2 años, 3 años, pero no tantos años. Esa es la primera. La segunda, cuando una empresa cava un hoyo, para salir del hoyo, tiene que hacer, por ejemplo, lo primero lo que dice Manolo, tienes que deshacerte de patrimonio. ¿Por qué? Porque tú tienes que subir tus ingresos con ingresos extraordinarios. Ingresos extraordinarios, por ejemplo, es vender patrimonio. Exactamente. Lo segundo que hace cualquier empresa, insisto que el Ayuntamiento de Totana no es una empresa, pero en ciertos aspectos debería considerarse así, y eso me duele decirlo, pero yo soy empresario, es decir, lo primero, recortar personal al mínimo. ¿Por qué? Porque es mejor que la empresa sobreviva con poco personal y que poco a poco después vaya creciendo y aumente el personal o recoloque a la gente que tenía, que no que la empresa desaparezca. Si estamos hablando de las leyes del mercado. Si yo tengo una empresa que va mal, vendo patrimonio, cojo a los trabajadores, hablo con ellos, le digo, mire, usted pasa esto, vamos a ver si reflotamos la empresa, y si la reflotamos, pues yo me comprometo a que antes que meter a otros, os meto a vosotros, no meto a otros, meto a vosotros. Eso, pero hablar con los trabajadores sería el equivalente a hablar con la verdad en la mano con los ciudadanos. Hombre, es que vamos a ver, es que parece que esta pregunta que me hacen me sorprende, pero al mismo tiempo la veo normal. Es decir, aquí hay que hablar, o sea, se pregunta si se habla con la verdad en la mano. Claro, es que ya lo hemos acostumbrado a que nadie habla con la verdad en la mano. Es que esa es otra. Aquí nadie habla con la verdad en la mano. Entonces, me alegra un poco que me haga esa pregunta porque de alguna forma corrobora el que todo el mundo se sorprende cuando alguien dice la verdad, porque no estamos acostumbrados. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la siguiente, es decir, tanto los sueldos como los alquileres, como los teléfonos, como todos los gastos que se genera el ayuntamiento, salen de los impuestos de los totaneros, de forma directa o de forma indirecta. O sea, bien que se paguen directamente al ayuntamiento o bien que se recauden a través del gobierno, a través de IVA o a través de otra serie de impuestos. Es decir, pero todo sale de los impuestos. O sea, cuando un trabajador del ayuntamiento cobra una nómina, pues esa nómina sale de los impuestos de los totaneros. Entonces, lo menos que se puede pedir es que ese trabajador exprima esa nómina como si le fuera la vida. Es decir, si tiene que trabajar 8 horas o 7 o las que correspondan, pues que piense que lo que está cobrando sale del sudor del resto de ciudadanos. Entonces, lo menos que se le puede pedir es eso. Muchas veces, pues da la sensación de que, bueno, anoche vi un reportaje ahí en la televisión, en el juzgado de Valencia, que había gente que tardaba 5 minutos en entrar y salir, fichaba. Esas son las cosas que no se pueden permitir, y esas son cosas que en cuanto despida a uno, se acaban. Si solamente necesitas despedir a uno, es decir, y se acaba. Tristemente es así. ¿Qué pasa? Que bueno, luego están los sindicatos, la historia y tal. Yo hablo desde el punto de vista de empresario, y estoy hablando de medidas, no de político, pero sí de empresario. Pero pienso que en ciertos aspectos hay medidas que sí que son de alguna forma coherentes con la realidad. Y lo que sí que es coherente con la realidad es que los totaneros no se piensen que estos años de atrás nos van a salir gratis. Eso que no se les pase por la cabeza, porque además, si se refinancia la deuda, eso es una medida, digamos, esto es como el que se está muriendo y le pone oxígeno. Se va a morir, lo que pasa es que se va a morir 20 minutos más tarde. ¿Por qué? Porque al final lo único que está haciéndolo es, si tú no le solucionas el problema que tiene, es que tiene un problema hay que trasplantarle el pulmón, pues tú le trasplantas el pulmón y entonces sí, pero si tú te limitas a ponerle oxígeno, lo único que vas a conseguir es que cuando le quites el oxígeno se va a morir. Entonces, alargar el pago de la deuda por sí solo y por sí mismo, yo no conozco con precisión las medidas que quiere tomar el ayuntamiento, pero si esa es la principal, esa podría ser una más. Y luego otra cosa que nadie dice, cuando se alarga una deuda, los intereses suben.
Eso no sé si la gente es consciente de que cuando uno dice, no, voy a pagar 20 años más, voy a renegociar la deuda, 40 años más, y entonces te lo vende como una gran victoria, dice, sí, de acuerdo, pero dime cuántos intereses iba a pagar antes y cuánto va a pagar ahora. Evidentemente el año está, creo que al 1%, me parece. En muchos de esos casos Terminas tú, Víctor, sí, este tema. En muchos de los casos era el 5 o el 6%, el 7 o el 8%, y ahora están en el 1%, por lo tanto las condiciones claramente son más ventajosas. El problema de que las subvenciones son el mal de todos los males de este ayuntamiento, la verdad es que ese argumento no lo veo por ningún sitio. El mal de este ayuntamiento es el del pilfarro, el derroche y el poco celo en el que se ponía en los impuestos que pagaban los vecinos y las vecinas. Por otro lado, una cosa que no se ha hecho y que todo el mundo debería conocer es que cuestan los servicios. Usted paga tanto por la basura, tanto por el servicio de limpieza de interiores, tanto por el servicio de alumbrado público, y esta es la presión fiscal que usted tiene. Y comparemos, porque esta es una cuestión, y lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero para que los servicios funcionen hay que sostenerlos, y se sostienen vía impositiva. Y el ciudadano también tiene que saber que en esa corresponsabilidad, igual que se le pide acertadamente y se le exige al político que a la hora de emplear el dinero público se haga de manera escrupulosa, no se despilfarre y se utilice en cuestiones que sean de máxima rentabilidad social para el municipio, pues el ciudadano tiene que saber que en esa corresponsabilidad que tiene junto con la gente que le representa, pues tiene que tener unos servicios lo más ajustados posibles. Por mucho que recorte el gasto y por mucho que se venda patrimonio, es otro parche más que no soluciona absolutamente esa deuda que está a 120 millones de euros. Por ejemplo, yo siempre lo pongo, el servicio de limpieza de interiores antes nos costaba 862.000 euros. Ahora con el nuevo contrato, manteniendo el mismo personal que había, más con una bolsa de libre disposición para reforzar el servicio de 804 horas, nos cuesta 113.000 euros más barato. Es una medida que está muy bien, 113.000 euros que no ahorramos, pero eso en 120 millones de euros es un auténtico pellizco que absolutamente casi ni te enteras. ¿Cómo le explicamos a un televidente, Víctor, y ya cambiamos de tema, ¿no? ¿Cómo le explicamos a un televidente que tú le estabas comentando ahora de que tiene que ser el ciudadano el que paga los servicios? Cierto, ¿ok? Porque no hay otros recursos para pagar los servicios. Pero, ¿cómo le explicas tú al televidente que de estos 120 millones que hay de deuda, en caso de que sean 120 millones, hay seguramente 2 o 3.000 euros que son de cada ciudadano, que él pagó oportunamente? ¿Cómo le explicamos a él eso? De que yo pagué 4.000 euros y se perdieron por ahí y me exigen todavía que siga pagando impuestos, ¿para qué? O sea, ¿con qué autoridad se lo pedimos? Si debemos 120 millones de euros que son producto de impuestos de los ciudadanos. ¿O no? Pregunto. Bueno, su mayor parte, 80 millones de euros, por ahí rondará, son del banco. Al que se le pedía préstamo. Directo o indirectamente, ya. hay que pagarlos o se pagaron en su momento. El ciudadano dio el dinero o no. Yo iría más lejos todavía. Ajá. Yo iría más lejos. Y es que además de eso, encima, nos piden que les votemos. Que nos piden que vayamos a las elecciones y que les votemos. Después de hacer esta gestión tan desastrosa. Hombre, yo puedo venir aquí ahora mismo y pedir que al Partido Socialista, por ejemplo, le vote. El Partido Popular... Eres libre de pedirlo. No, tú eres libre de pedirlo. Exactamente. Pero es que los ciudadanos también son libres de pensar un poco. Ya. No, yo no me estoy refiriendo a tu partido en concreto ni a ninguno, me refiero al sistema en sí mismo. Es decir, cuando un sistema funciona, nos lleva a esto, porque por aquí han pasado todos, y ahora cuando lleguen las elecciones nos pedirán el voto, que les votemos también. Entonces, claro, ya cada ciudadano, pues que haga lo que quiera. Pero ciudadanos vamos a pedir el voto para arreglar mil cosas aquí en Ciudadana, entre una... No, entre si ellas llevan esto. arreglándolas Entonces, mucho como no tenemos mochila atrás, no nos pueden hacer ninguna cosa mala. Al contrario, vamos a pedir el voto para intentar solucionar las cosas. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, perdona que te corte un segundo, que donde se puede recortar, y claro, que es un servicio externo, es por ejemplo la basura. Si analizamos todos los pueblos de España y capitales, incluido Madrid, el servicio de recogida de basura, y bueno, y no te hablo del extranjero, donde está mi hijo por ahí, que se recoge una vez a la semana y se guarda en su casa, en la portería. ¿En qué país es, perdona? Te voy a decir concretamente el Portsmouth. Pero en Holanda. No, ahora está en Inglaterra. Sí. Una vez a la semana es cuando se recoge y tiene que sacarlo en 2 bolsas, no tantas bolsas como aquí, para esto y para lo otro. Allí es orgánico en un lado y el resto en otro. Ya se encargan ellos luego ya de desemestarlo. Pero termino.
Si aquí en España el servicio de recogida de basura, el 50-60% es cada día sí, día no. O sea, que no me veía tan exagerado como por ahí, que tendrán sus métodos para hacerlo, o nada tanto calor, o no olerá tanto, no sé. Lo que sea, se hace en días alternos, el personal se puede reducir a la mitad, en números redondos. ¿Sí o no? Sí, se podría reducir incluso a la mitad. Y entonces, ¿qué pasa con el personal? Porque yo no quiero perjudicar a nadie. Pero claro, entraría en la trampa que hacen muchísimas empresas en que están 6 meses en el paro y 6 meses cobrando, que para mí eso es un delito. O sea, pero en la práctica se está haciendo aquí en España, desde hace muchos años. De manera que no quiero perjudicar a nadie, pero me arreglaría. Si ese servicio cuesta 10 millones de euros, que no lo sé, todo corriente, cuesta 10 millones, pues vamos a reducirlo 50. Ahora me dice, es que el servicio está externalizado, eso es una empresa que lo lleva, yo no soy quien para reducirlo. Tengo que llamar al empresario y decir, oye, no te puedo pagar. O lo haces de esta manera, de manera que esos 10 millones de euros que me cuesten 5, y nosotros como somos pobres, pues tendremos que sacar la basura un día sí, un día no, que no creo que nos vaya a pasar nada. Yo recuerdo cuando lavaban todos los días los contenedores de basura. O sea que estamos hablando de hace 10 años, en el 2005, 2006, 2007, se llevaban todos los días los contenedores de basura, pasaba el camión, se los llevaba, los lavaban y por la noche otra vez los ponían. Y durante el día no se veía la ciudad limpia total, ni los contenedores, ni nada. Os acordaréis de ese tema. Y eso era un gasto fuerte y que se hacía así. Y de ahí pues se pueden sacar 1000 cosas más para ir reduciendo. Pero en mí eso voy a insistir, voy a la quita. Porque a algunos países de alguna economía europea, como Grecia, por ejemplo, en que han despilfarrado mucho más que haya podido despilfarrar Totana, en sueldos, en subvenciones, dar de baja a 1000 personas por enfermedad cuando no tenía todo el mundo cobrando, y resulta que ese dinero no lo que lo tengan que devolver, sino que encima de todo le dan 280.000 millones de euros para que pueda salir el país. Eso es solidaridad. Si nosotros nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal, nos ha venido la crisis, nos ha venido tal, porque también se invirtió un montón de dinero en el polígono, que como lo compramos tan caro, ahora no lo podemos vender más barato. No podemos venderlo más barato. ¿Tú por qué no pides la misma solidaridad? Y esto no estoy haciendo crítica, pero tú por qué no pides esa misma solidaridad con las localidades o los ayuntamientos o gobiernos que lo han hecho perfectamente bien? Claro, pues Ferranito otra porque vez la gente dirá, bueno, ¿y por qué ese gandul, sea lo que sea, sí y a mí no? Ya, entonces lo dejamos caer. Te mando al caso de Europa, perdona Manuel, te mando al caso de Europa. ¿Qué hacemos con Grecia? Ha despilfarrado, se han endeudado todos los bancos y debe unos marrones. ¿Qué hacemos Europa? ¿La rescatamos o la dejamos que se hunda y que sea un desierto? La rescataría, pero a la misma... No podemos poner de ejemplo a los que lo hacen mal. Y si Grecia la ha hecho mal, no la ponemos por ejemplo. En primer lugar, pongo el ejemplo de los que le han ayudado. Bien, a los que bien, pero en cualquier caso, tenemos que salir, en cualquier caso, la fórmula más habitual es cuando no queremos perjudicar a nadie, los perjudicamos a todos. Si como aquí todo el mundo o la mayoría pagan sus impuestos, pues es más fácil perjudicar a todo el mundo que perjudicar a casos concretos. Esa es la solución fácil. No, vamos a ver. Hay una cuestión fundamental, y es la que yo quería puntualizar, que ocurre en Portsmouth, donde está tu hijo, en Inglaterra, y no ocurre aquí. Y es la siguiente. Por eso en Portsmouth recogen la basura, ¿cuántas veces has dicho? ¿Una a la semana? Una vez a la semana. Vale. Pues una de las diferencias fundamentales entre Portsmouth y Totana es que en Portsmouth los elegidos, o sea, los políticos elegidos, representan a los ciudadanos, no representan a los partidos que los han puesto. Entonces, eso es una cuestión fundamental, que tú, si has estudiado ciencias políticas, debes de conocer. Hay una cuestión fundamental que es la representatividad. Entonces, cuando alguien se siente representado por los ciudadanos que le han votado a él, aunque pertenezca a un partido, puede pertenecer al partido que quiera, de acuerdo, pero le han votado a él. Entonces, eso hace que esa persona se vea capacitada y se vea respaldada para decir, señores, en Totana la basura se va a recoger 3 veces por semana. Los fines de semana, no. Es decir, lunes, miércoles y viernes. Con lo cual, me quito sueldos, tal. Entonces, una persona que representa al pueblo se siente con la fuerza para decir, señores, hay que hacer esto. Pero cuando una persona, como ocurre aquí y en todos los municipios de Totana, no representa a nadie, porque aquí los que están elegidos no representan a nadie. Sí, voy a terminar rápido. Pero no representan a nadie, representan al partido que los ha puesto. Entonces, mientras eso no cambie, no solucionaremos los problemas en origen que nos han llevado a esta situación. Y seguiremos en la misma situación, poniendo parches, porque nadie se verá con la capacidad ni con la fuerza para tomar medidas. Víctor.
Sí, y después Manuel. Insisto, no me gusta ponerme como ejemplo de nada, pero aquí está mi hoja de ruta y de servicio en estos 3 años. Lo que he comentado antes, una serie de inversiones en caminos, en parques, en calles, en accesibilidad, por ejemplo, en el modelo de ciudad que queremos, en cuestiones de poner en valor edificios que tenemos en el municipio. Lo que está diciendo es que de verdad que no te entiendo. Me estás queriendo decir que yo, que me he presentado en unas elecciones con un partido político, no represento a los ciudadanos de Totana. Entonces, ¿a quién represento? ¿A los de Alcantarilla, a los de Librilla, a los de La Unión? ¿O a quién? Por otro lado, es que el tema donde hay sistemas de carácter presidencialista, donde hay sistemas donde las circunscripciones son uninominales, por ejemplo, como es el caso de Inglaterra, donde él, que se presenta a unas elecciones, digamos, está mucho más en contacto con su entorno que le vota, con esa serie de electores que le votan, pero es que eso tampoco soluciona el problema, porque en Latinoamérica, donde los partidos políticos son muy débiles o no tienen la fortaleza y, digamos, la trayectoria que tienen en Europa, es que ese problema que tú dices, que estás aquí comentando, pues también se da. Es que no hay un sistema que sea la panacea y que lo resuelva todo. En cuanto al sistema de recogida de basura, que creo que es importante, decido 3 cosas. El problema está fundamentalmente, volvemos a la responsabilidad política del que firmó ese contrato, sabiendo que era un contrato que estaba, pues yo, bajo mi punto de vista, y así lo digo, sobredimensionado. Creo que desde lo público se puede gestionar de manera más eficiente. El servicio de basura nos cuesta 2,4 millones de euros aproximadamente y el de limpieza viaria 900.000 euros anuales. Pero el problema hay una cosa: tú, desde el año 2011, ese contrato tiene un vigor para los próximos 20 años, prorrogable por otros 5 de mutuo acuerdo entre la administración y el contratista. ¿De qué manera tú resuelves el contrato para hacerlo ahora mismo más eficiente? Porque el contratista puede decir, oiga, usted, es que usted sabía a lo que jugaba cuando usted licitó este contrato. Yo estoy cumpliendo a rajatabla este pliego, y en tal caso que no lo cumple usted, que no paga en tiempo y forma. Por lo tanto, si usted quiere resolver esto, el lucro cesante, que es el beneficio que yo dejo de percibir durante los años que me quedan de contrato, pues me va a pagar usted 12 millones de euros, por ejemplo. Y entonces, ¿eso cómo se hace? Es que esa es la realidad del día a día, el que, por ejemplo, el alcalde mismo, yo, la concejala de Hacienda, pues esa es la realidad y esa es la situación. Que por suerte pues tenemos estos espacios donde poder ponerlo encima de la mesa y que los ciudadanos lo conozcan. Pero esa es la cuestión. Vamos a ver un segundo nada más, sí, porque esto se está alargando mucho. Sí, quiero cambiar. La basura es un ejemplo, pero Manuel, perdón, te doy el tiempo al regreso del corte. Vamos a hacer un corte comercial y regreso te doy la palabra. Perdona que te haya... Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la última parte de la tertulia y estaba interviniendo Manuel, que ibas a hablar algo de servicio de basura. Del servicio de basura en comparación, no es que se hace el servicio de basura, únicamente se podía recortar, y más si hay un contrato externo, sino lo pongo como ejemplo para 1000 cosas que pudiera haber. Me dicen que el servicio de basura está externalizado y que hay firmado un contrato, y claro, este señor va a decir, no me lo reduzca a la mitad porque mis beneficios pues, van a ser pues la mitad, por supuesto. Eso es muy fácil de decirlo, o sea que por la buena, y siendo consciente el empresario de que el ayuntamiento es tan precario, es llamarlo y muy a la buena decir, no puedo pagarte, no me vas a meter en esto, vamos a ver si podemos hacer esta fórmula, siempre con un buen entendimiento. Siempre estoy a tiempo de quedarme donde estaba, claro, tal y como estaban las cosas. Pero para que tu beneficio no se vaya, fíjate, tú vas a ganar lo mismo. Lo único es que el ahorro lo vamos a sacar de los sueldos de ese personal, que normalmente es el 90 o 95% del gasto de la basura. Bueno, vamos a decir el 80%, porque se me olvidaban los camiones, desgastes, mantenimiento, o lo que sea, pero de manera que llegar a un acuerdo cuando decimos de juntarnos para hacer algo, pues no es que sea a mitad 50% y ya está, ¿no? Puede decir, oye, no, que yo con el 100% de personal gano 100, y si me quitas la mitad no quiero ganar 50, quiero seguir ganando 100, pues vale, pues va a ser del ahorro que tengamos de ese personal. Eso pues como ejemplo y por más, que creo que es mejor ya dejar zanjado el tema. Vamos a pasar a otro tema, pero antes de eso, yo comentaba una vez en alguna, no sé dónde, en algún programa, decía, de que hay una condición casi sine qua non para ser un político, y es que tienen que obligatoriamente hacer un curso antes de entrar,
que sea de relaciones públicas, de negociación y de economía. O sea, tú no puedes entrar a la política donde tienes que negociar con caimanes que hay en la calle, sin saber cómo se negocia, sin saber lo que es un estado consolidado de financiero, sin saber lo que es los parámetros de una negociación. Y creo que muchas veces la falla que hay en los organismos públicos está porque quien tiene que tomar la decisión última no se deja asesorar por los que saben. Exactamente. Cambiemos de tema. Añadiría la última condición, Ajá. y es no estar en una lista de partidos. Bueno, eso ya, Para no estar condicionado. Eso ya lo dejo a la libre decisión de cada uno. Sí me gustaría, y esto es un tema serio, quisiera dedicarle a ello la última parte del programa. El domingo antepasado salió en una televisora nacional un presentador, Jordi Évole, con una noticia que fue terrible. Fue terrible porque hablaba de una empresa nuestra, una empresa murciana, El Pozo concretamente, donde de alguna manera daba a entender que los productos que se consumían ahí, no sé si en mayor medida o en menor medida, eran de cerdos que venían con ciertas taras físicas, ¿no? Eso fue una noticia que causó un revuelo grandísimo. Causó un revuelo grandísimo incluso a nivel internacional. Hoy viene en la prensa, viene en La Opinión, y me imagino que lo comentarán otros periódicos, 2 cadenas belgas de supermercados retiran los productos del Pozo. Las compañías Corruit y Delsheine anuncian que revisarán su cooperación con la empresa de Alhama tras la acusación sobre maltrato animal de salvados. Lo malo es lo que viene ahora, ¿no? La empresa que retira los productos, una de las dos, opera en 8 países de 3 continentes. Tiene 2.705 tiendas. La otra cuenta con 231 establecimientos en Bélgica y 70 en Francia. La cadena de supermercados dice: la carne que está ya en nuestras tiendas ha sido retirada de los estantes con el efecto inmediato. Los clientes que quieran también pueden tener de vuelta sus productos. Esto es una cuestión terrible. Terrible, terrible. Como ustedes quieran. Hombre, yo lo primero que te diría es que has calificado de noticia y quizás sea algo noticiable, pero la verdad es que lo que llamamos noticias está llegando a un punto muy decrépito en los medios de comunicación españoles, y el caso del programa este de Évole, no solamente este de que habla de que estamos haciendo referencia, sino que en general la línea de ciertas emisoras de televisión es, yo no sé si calificarla de patética, vergonzosa, o a lo mejor es que consideran que todos los ciudadanos somos tontos, porque la forma de enfocar las cosas dice, bueno, es que como me dirijo a tontos puedo decir lo que quiera, que se lo van a tragar, y eso es lo que a mí me da pena de esta situación. Lo que pasa es que también este tipo de cuestiones y las consecuencias que tienen que hacernos reflexionar que en los medios, en la noticia, no todo vale. No todo vale. Realmente se requiere un poco de ética y un poco de sentido común para hacer las cosas. Y aquí pareciera que sí todo valía, que el rating era importante y que la notoriedad era importante. No importa a qué cadáveres te dejes por el camino. No importa cuántas familias se queden en el camino y cuántas familias al día de hoy tengan su puesto de trabajo en peligro. Estas noticias así sí tienen una repercusión social enorme. Y más tratándose de cuando lo está publicando el cuarto poder, como le llamamos ahora, los medios de comunicación que hay por todos sitios. De ahí se aprovechan, bueno, por supuesto que el programa estaba fatal, o sea, yo no lo admito de ninguna manera, creo que ninguna persona con un poco de juicio lo puede admitir, y menos de una empresa que la política que lleva en sanidad en cuidados, y que se tiene que llevar muchísimo cuidado, porque la pueden hacer caer, como pasó en Francia la semana pasada o hace 15 días, con la central lechera o láctea más grande de Europa. O sea, que ha caído porque unos biberones de críos pues tenían salmonela, que al final eran 100 y pico entre los millones y millones que fabrica, pero la fábrica ha tenido que cerrar con todo lo que ocasiona esto. Todo eso fue la repercusión tan enorme que ha salido en todos los medios. Volviendo a hablar de ese señor Évole, pues sí que es un sensacionalista, o sea que lo que quiere es darle la máxima repercusión, y que eso ha calado en la gente. Eso, tanto
que yo casi ya me da miedo comer embutido de cerdo, pero vamos, no lo voy a hacer, no, lo sigo haciendo, pero te impactó. Yo oí el programa y a mí me quedé impactando. Cuando le preguntan, oye, que no voy a hablar todo en contra, ¿no? Voy a dejarle un puntico nada más. Cuando le preguntan, oye, ¿podemos entrar a ver la granja? Todo, no, en una ocasión, en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, en ningún sitio le dejaron que entraran a ver la granja. Entonces, furtivamente saltaron la valla y se metieron en un lugar que desde luego es atroz. O sea, ver los cerdos comiéndose unos a otros, cerdos muertos en el suelo. Yo, a mí, en defensa de los animales, pues vi a un pobre cerdo que nada más que quedaban las 2 patas delante, de pie y acostado, y dijo el presentador, el locutor, si se cae al suelo, si se deja esas patas y así está ahora, se lo comen los demás. O sea, que el pobre se estaba manteniendo ahí, y aquellos con esos tumores, con esas cosas que se veían. ¿Cómo es posible que luego la excusa, y que me perdone, de la empresa o de lo que fuera, decir que eso era una especie de hospital para cerdos enfermos? Pues creo que algunos pues podían ser hasta contagiosos, debían de tenerlo a cada uno en su sitio, o sea, individualmente, pero no mezclado ahí, comiéndose de esa manera. Eso causa un ejemplo fatal. Yo pienso que tenemos que discernir, o sea, o entramos en que en el sensacionalismo que los medios de comunicación están transmitiendo a la gente y desde mi punto de vista la consideración que nos tienen de tontos, o entramos en que las autoridades sanitarias ni las propias empresas protegen su propia sanidad y seguridad, cosa que yo no me la creo. Entonces, ¿dónde entramos? Porque eso para mí es obvio, es decir, una empresa lo primero que protege son sus intereses, y sus intereses son, evidentemente, los que son. Entonces, nadie se va a dar con piedra en la... Y además, una de las cosas más controladas que hay en España, desde lo que pasó con la colza, es la alimentación. Y hay una cantidad de inspectores y de técnicos sanitarios en todas las industrias cárnicas que eso es impresionante. Es más, yo no sé si alguien recordará algún caso de alguna intoxicación con alguna carne aquí en España en los últimos años, no lo sé, pero yo la verdad es que no recuerdo ninguno. Y en concreto, el Pozo vende millones de toneladas, millones, y una gran cantidad se consume en España. Y yo llego más lejos, porque por ejemplo, aquí dice el periódico La Opinión que hay unas cadenas que tienen 7.000 supermercados y no sé qué, que han quitado los productos del Pozo. Pues bien, me gustaría saber cuánto le facturan esas empresas al Pozo. Porque yo también puedo decir, no, yo he quitado los productos del Pozo de mi casa. No, eso, no, bueno, sí es un detalle, pero no dan las cifras. No, le compraban pocos, una le compraba 2 productos y vale, yo ahora puedo decir pero no que quito los productos del Pozo de mi casa, pero si el problema no está en esto, el problema es que se hace una noticia. El problema, efectivamente, por eso yo quería, tiene un efecto multiplicador terrible. Por eso yo quería puntualizar y por eso quería decir a Manolo, ¿dónde entramos? ¿En la noticia o entramos en si se cumplen o no se cumplen las normas? Que yo pienso que se cumplen, porque si no se cumplieran estaríamos casi todos muertos, porque vamos, yo como productos del Pozo todos los días, debo estar muy mal. Tú también, es decir, y todos los que estamos, si somos carnívoros. Entonces, aquí yo creo que el fondo de la cuestión es que se está haciendo una manipulación de los medios interesada, que se ha hecho, por ejemplo, con el proceso de independentista de Cataluña y que se está haciendo el Jordi Évole, porque el Jordi Évole lo que quiere transmitir es que es un periodista de investigación y ese programa de investigación no tiene nada. Eso que hace ese hombre no es investigación. Yo diría que ni siquiera es periodismo eso. Eso es sensacionalismo, pero no me refiero solamente... Porque vamos a ver, yo es que este programa ni lo vi, ni lo he visto. Es lo que me han contado y lo que he visto en los periódicos. Porque yo a este hombre ya hace mucho tiempo que no lo veo. Porque claro, yo soy tonto, pero con un límite. Es decir, seré tonto, pero no me lo digas en la cara, porque claro, o sea, yo el tratamiento que este hombre hace de la... Ayer sí que lo vi con el José María García. Y me pareció, vamos, que yo no sé cómo la gente se presta a entrevistarse con esa persona, porque José María García ayer tuvo que declarar a los juzgados por lo que le invitó a decir, o ni siquiera dijo, pero de alguna forma puso en boca una cosa que él no había dicho, y ayer estaba José María García en los juzgados. Pero es que además el rey conoce que le llamaron y agravió al rey, es decir, con todos los respetos, es decir, porque vamos, yo seré más monárquico o menos monárquico, a lo mejor ni siquiera soy monárquico y además soy republicano, bien, pero eso no quita que tú dejes de un respeto a la jefatura del Estado o a quien haya sido jefe del Estado, aunque haya circunstancias que uno piense que no ha actuado correctamente.
Entonces, ponerse a preguntarle cosas que no, si una falta de respeto, pero a mí lo que me llama la atención es que eso la gente lo vea. Eso es lo que me llama la atención, que la gente vea eso. Víctor. Sí, yo muy brevemente 3 cositas. Bueno, yo prefiero al Sálvame, prefiero a todo este tipo de periodismo que yo calificaría a veces de incómodo según el tema. ¿Al Sálvame o al Salvados? Salvado, a salvado. No, lo otro no es nada, okay. eso no es nada, Okay. Claramente. Yo coincido con Manolo, la empresa tuvo la oportunidad de pronunciarse en ese programa y haber cortado este efecto negativo que tuvo la opinión pública. Oye, mira, esta es mi empresa, así trabajamos, estas son las granjas, veniros, os las abro, las enseño, y no hubiera pasado absolutamente nada y hubieran evitado precisamente este tipo de comunicación negativa que lo que hace es borrar las virtudes o las bondades que tiene la empresa El Pozo y que todos conocemos y centrarnos en una cuestión pues que claramente perjudica a la marca de la empresa y por lo tanto a la gente que esa empresa pues digamos ofrece su posibilidad de trabajar allí o que sustenta o poner en riesgo a la gente que allí... ¿Tú no crees, Manuel o Víctor o Pepe, que estamos sentando un precedente? Ah, perdón. Ahora No, después hago la reflexión. Interviene tú, por favor. Que no eso. Yo estoy insistiendo en los medios, en la repercusión tan enorme que tienen los medios de comunicación. O sea, una noticia como esa de Jordi Évole, pues sí, se ha visto en toda España, pero que tenga repercusión en el extranjero, nada, absolutamente nada. Lo que ocurre es que hay gente que se aprovecha de eso para crear una alarma social enorme, como se creó en toda Europa. O sea, ahora de momento ha sido en Holanda, porque una ONG animalista o protectora de animales, pues entonces sacó la noticia en todos sitios y causó la alarma. Igualdad Animal se llama la ONG. O Igualdad Animal, no sé el nombre, pero vamos, por ahí van los sitios. Para vanagloriarse ellos y hacerse una propaganda económica barata, ¿no? O sea, es decir, aquí estamos nosotros que hemos descubierto esto, que España nos está envenenando, que tal y que cual. O sea, una alarma social tremenda, que no lo fue. Me consta que el Pozo es higiénicamente de lo mejor que pueda haber en el mundo. O sea, en eso ya he hablado con mucha gente de allí y vamos, se echa la mano a la cabeza. Pero el caso es que salió lo que te estoy diciendo de esos cerdos y de esos sitios. El caso es que eso salió. Pero para no irme de eso, es una cosa de aprovecharse esa ONG de esa alarma. ¿Qué ocurre con la empresa que lo está vendiendo los productos? Que automáticamente ante eso dice, che, cortar, inmediatamente corta y se acabó. Mira, cuando en un partido político hay una persona que molesta porque dice, es que es no sé qué, o es no sé cuánta, o que ha delinquido, o que ha robado, o que ha metido la mano, fuera, cuanto antes fuera, porque para sobreguardar el partido y dejarlo en su buen sitio, que es lo que han querido hacer con la empresa. Dime. Voy a decir 3 pruebas de que lo que se hizo es se hizo mal por parte de Évole. Y te voy a decir 3. Mira, la primera es que si lo que dice él es verdad, lo primero que hubiera hecho es, aparte de emitir el programa, es irse a un juzgado y decir, mire usted, esto es lo que se están comiendo la gente. Eso es lo primero que hubiera hecho. No, vamos a ver. Si yo estoy con una cámara grabando como matan a un tío, es decir, yo lo grabo, luego lo emito, todo lo que tuviera, si tengo la poca vergüenza de hacerlo, pero además voy a jugar, señores, han matado a fulanico. Eso, si uno tiene la conciencia moral tranquila. Lo segundo es que si estaba convencido realmente de lo que estaba haciendo, ¿qué necesidad tiene de decirle al Pozo que si quiere intervenir, ¿no? A ver, yo he grabado aquí que están haciendo esto, y a mí que me cuentas, ahora tú cuenta lo que quieras, yo no te voy a dar ninguna oportunidad, tú búscate la vida. ¿Y por qué tengo...? ¿Entiendes? Vamos a ver si te entendió bien. Su labor era de informar. Mi labor la labor de Évole era de informar, no de denunciar. No decir, supuestamente. Porque yo estoy trabajando aquí para informar. Es que lo que ha hecho no es por informar. supuesto que no es informar. O sea, es alarmar al público. Esa es su labor y de ahí lo que ha hecho es que ahora viene la tercera razón. Entonces, termino mi argumento si quieres. Venga, termino mi argumento porque te he dicho que eran 3 razones. Hay 3 razones. Y la tercera es que realmente ese enfoque que hizo era para tapar otra cosa. Porque en ese programa, lo primero que hablaba es que hay una empresa en Cataluña, en Gerona, que tiene 14.000 trabajadores, que mata 14.000 cerdos, que todos sus trabajadores son autónomos, ¿vale? Que son todos propietarios de la ciudad. Una forma de engaño laboral y de explotación, que estaban haciendo allí con seres humanos, no con cerdos, con seres humanos. Entonces, para tapar eso, entonces va, y la última noticia, que es con la que todo el mundo se ha quedado, es con que hay 4 cerdos ahí y tal. Esa es la noticia que se ha quedado todo el mundo, pero nadie se ha quedado con la realmente importante.
La realmente importante es que hay empresas en España, y por supuesto el Pozo no es, porque yo toda la gente que conozco del Pozo trabaja con su contrato, y si luego está 3 meses en el paro, está 3, y si luego los que esté, pero dentro de la legalidad, dentro de los márgenes que hagan la legalidad, están ahí. Entonces, al final, hay 3 razones para mí que son constatables de que ese programa estaba hecho con muy mala fe. Y esas son las 3 que acabo de decir. Pero no tiene por qué entonces hacer el programa para ir al juzgado a denunciar. Él hace el programa para su lucro propio. O sea, pero para... se ha descubierto un delito en su programa. Pues ya están denunciándolo. Una vez que lo ha puesto ahí, ya que ahora las autoridades vayan y corran. ¿Por qué tiene que darle a ninguna empresa la oportunidad de que porque se explique? igual que si yo he grabado un delito, yo voy y lo emito. Yo porque tengo que decirle, no, ahora explícame el delito. Es lo que hizo, perdón. No. Sí, no, sigue. Eso no es informar. No es lo que hizo. Ni eso es noticia. Eso para mí no es noticia, es una información. Lo que ha hecho el Évole, eso es vergonzoso. No lo y eso, si la gente que ve la tele, si la gente que ve la tele, los que vemos la tele o los que la vean, pues yo la verdad es que la veo poquísimo, tuvieran un mínimo espíritu crítico, porque yo no soy sociólogo ni psicólogo ni nada, se darían cuenta de estas cosas, de esta manipulación, Esto es una burda manipulación. Pero ojo, es que no me refiero a ese programa en concreto, me refiero en general al Évole y en general a la Sexta y a otras emisoras de televisión. No se ha sentado, a mi juicio, un precedente terrible, terriblemente peligroso, de que una persona pueda poner en jaque a una empresa como es el Pozo o similares como el Pozo, que una persona con unas imágenes tomadas en el lugar adecuado puedan poner en jaque a una empresa. Una bola de nieve que una empresa. Eso, si se hizo, ¿qué impide que mañana se haga nuevamente con intereses de otra índole con otra empresa? Que tú me estorbas a mí por la razón que sea, porque quiero beneficiar un acuerdo o lo que sea, y yo voy a por ti, y tengo 1000 herramientas. Y sobre todo hoy por hoy, donde las redes sociales divulgan al momento, inmediatamente todo. Estamos en eso, lo único que tienen el arma para defenderse de eso son los ciudadanos. Si los ciudadanos no se defienden de esas situaciones tan denigrantes, si los ciudadanos no se defienden, no hay nada que los defienda. Es decir, si los ciudadanos se prestan a ver ese tipo de programas, por supuesto que tendrán eso en más cadenas y con cosas más esperpénticas que lo que nos pone el Évole. Entonces, el único arma de defensa está en el pensamiento libre de cada ciudadano, libre y formado. Ese es el único arma que hay. Si vemos la tele como borregos, da igual lo que nos pongan, nos lo vamos a tragar. Si vemos la tele con un espíritu crítico, pues es que ni la veríamos. Yo conozco 2 o 3 familias que viven de cebaderos, que tienen cebaderos, y realmente doy fe que son gente trabajadora y gente que tiene en muy buen estado a sus animales. Me decía una de ellas ayer, yo vivo de esto. Yo cuido a mis animales porque vivo de esto. Yo un animal, me decía un animal como los que mostraron en la foto, que sale así, que me sale tarao, porque nacen así, yo inmediatamente lo desecho. Porque no puedo darme el lujo de mantener un animal que no me vale. Pues eso es lo que yo decía, ¿para qué lo mantienen? Porque ya no eran cerdos de 100 kilos, eran de mucho más algunos, ¿eh? ¿Para qué los mantienen? Es que eso sí que es denunciable. Y supongo que el programa lo denuncia. Aquí en Murcia hay muchas familias que viven de los cebaderos y que están en este momento alarmadas por lo que está pasando. Totalmente, y deben de estarlo. Yo conozco esas familias también y he visto los cebaderos excelentes, en limpieza, en cuidado, y es lo suyo. Y me consta que al entrar al pozo, los cerdos son inspeccionados totalmente, o sea, al 100%. Entonces, claro, le ha hecho un perjuicio fatal para todos estos ganaderos. Perdón. Yo, como decimos al principio, como decíamos antes, yo sigo comiendo el pozo, porque aparte, gente que conozco, que trabaja en el pozo, me habla bien de sus productos, veo los camiones que pasan con los animales por la calle, que son los que entran en el pozo, con cerdos sanos. Aparte, yo no creo que ellos cometerían el error de llevar un cerdo o de matar animales de esas características cuando tienen tantos ojos viendo eso. Sí, pero es que ni siquiera, es que yo creo que ni siquiera hay que entrar en eso, hermano, es que yo creo que entrar en eso es hacerle el juego a este hombre. A ver, yo lo único que se puede entrar en esto es la incompetencia, la incapacidad, y que una persona así no se puede llamar periodista, y menos de investigación. Esa persona es una persona muy mediocre, y desde mi punto de vista, lo único que busca es el sensacionalismo y la repercusión. Lo ha logrado, ¿eh? Bien, pero es que parece que estamos en una sociedad en que cuando alguien lorca, es que, vamos a ver, ahí es donde yo quería ir con la defensa. Si no nos defendemos contra cosas como esta, cada individuo,
como aquí lo que se persigue es la repercusión mediática, pues triunfa cualquiera que tiene una repercusión mediática. Y te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con los cerdos, aunque se le parece. Es decir, por ejemplo, el otro día hicieron el festival este de Drag Queen en Las Palmas de Gran Canaria. Las Drag Queen, hasta donde yo sé, son personas, no sé exactamente, pero bueno, personas que el único mérito que yo les conozco es que son capaces de andar con tacones de 40 o 50 centímetros. Ese es el único mérito que yo les conozco. Y van y salen disfrazadas de la Virgen María y de los 12 apóstoles. Yo les sugiero que el año que viene se disfracen de Mahoma o de gente de esa, a ver qué les pasa. A ver si son capaces, tan valientes que son, tanta libertad que tienen, a ver si son capaces de hacer eso. Eso se lo sugiero para el año que viene. Lo que logran con eso es deseable. Logran repercusión. De Éboli. ¿Qué pasa con Éboli? Ahora mismo que la audiencia de este señor pues ha subido un 50 o un 60%. La gente ha lo que pasa, también entonces le ha subido. Lo que pasa, Manuel, Víctor y Pepe, ¿ibas a decir algo? No, la audiencia de Éboli siempre han estado alta. Yo me gusta seguir el programa, lo sigo. Es transgresor. Puedo discrepar en el tratamiento informativo que ha hecho en este caso con el tema del pozo, por si nos sirve a todos también de tranquilidad. Yo también como el pozo, pero bueno, ha habido temas, por ejemplo, con el tema de Cataluña que ha rozado los 5 millones de espectadores, con el tema cuando entrevistó a Nicolás Maduro también rozó ese... Por lo tanto, el seguimiento que se le hace... Es cierto, pero tú no puedes jugar con una noticia con el pan de una familia. Correcto. O sea, yo el problema de Cataluña lo veo y bien, el de Chávez, el de Maduro también, pero cuando tú estás poniendo una noticia en el aire que sabes que va a afectar a las familias que llevan todos los días el sustento a tu casa, eso hay que tener un poco más de ética. Un poco más de ética. Sí, pero o haber mencionado otra empresa, Casa Tarradella, o haber mencionado alguna empresa catalana, o no mencionar ninguna. Bueno, se hacen las pero cosas es que juega por el pozo. Como dice Pepe, por el pozo. El periodismo de investigación es otra cosa y se maneja de otra manera y ya está. Pero mira, el oportunismo está Manuel, ha sido un placer conversar contigo. Víctor, nuevamente un placer y me alegro que hayas traído tu balance. Sí, bueno. Pepe, está. Un placer conversar contigo. Gracias a ti. Y a usted, queridos amigos, espero que hayan disfrutado comentado por nuestros invitados. Los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan buenas tardes y muchas gracias. Y como le digo nuevamente, sigamos consumiendo productos propios de la zona, que son buenos, sabrosos y bajen el colesterol.